abrumado con tanto, tanta... Bien, muchísimas gracias a los dos por la presentación y sobre todo muchas gracias a todos por haber venido. Un 4 de enero en Ormilleja, contar con tanta gente, pues ya me agradecer muchísimo. Que todos tenemos otras cosas casi mejor que hacer que estar ahí a la 1:30 en el Ayuntamiento de Ormilleja escuchando a un pesado como yo. Por supuesto tengo que también empezar agradeciendo muchas cosas, es así, no es por falsa educación, es porque lo siento y por supuesto tengo que agradecer al Ayuntamiento de Ormilleja el haber llegado a este punto. Su ayuda económica fue fundamental para llegar a la consolidación de este libro, y a todas las corporaciones que desde, por ahí veo a otros alcaldes, en fin, que desde el inicio tomaron esta idea como importante, ¿no? Por supuesto al Instituto de Estudios Riojanos, porque que hoy contemos con este libro, no es porque esté Sergio, pero este libro normalmente, este libro va a salir por 15 euros. Normalmente un libro de este peso y de esta categoría, menos de 30 euros no se compra en ningún lugar, ¿no? Entonces yo creo que debéis de aprovechar. Y esta edición de calidad que se debe al Instituto de Estudios Riojanos representa pues lo que es realmente esta institución, una institución excelente para un pueblo excelente, ¿no? Lo dije en su momento y no me arrepiento. Ya podría haber en otros ámbitos territoriales españoles la labor que se hace por parte del Instituto de Estudios Riojanos. Es un agradecimiento muy sentido, por supuesto a Sergio, que ha sido personalmente se ha involucrado en la edición de este libro. Y finalmente a todos vosotros, al pueblo de Ormilleja, porque sois el principio y el fin último de esto. Esto no tiene ningún sentido más que lo leáis y que lo divulguéis y que lo conozcáis y que lo disfrutéis. Los historiadores no somos eruditos que nos metemos, ay, cómo nos gusta mirar hacia el pasado, no. Esto tiene una función y es que sirva a la gente para no solo conocer lo que hacía mi antepasado, sino para conocernos a nosotros mismos hoy en día, porque somos como somos, porque hemos llegado al momento actual siendo lo que somos. Ese es el fundamento, y el fundamento último de este libro es el propio pueblo de Ormilleja, principio y final de esta investigación. Me gustaría también señalar un poco a modo introductorio la importancia que tiene la historia, porque muchas veces hablamos, la historia no es, en el imaginario colectivo solemos tener la historia como esa suma de anécdotas o hechos relevantes. Los periodistas siempre te preguntan, ¿pero cuál es el hecho más importante? ¿Cuál es el general más destacado? Que no, eso no es la historia. Que la historia supone mirarnos en el espejo, porque todo ser humano es un ser histórico. Es el único animal que es capaz de tener conciencia de su pasado. Un perro no tiene conciencia de su pasado, pero un hombre en la humanidad sí. Por eso la historia es una cualidad característica de todo ser social. Y en esa confluencia de sociedad y tiempo se basa la historia y el cambio social, en definitiva. ¿Por qué hemos ido evolucionando desde que aquellos pobladores de Cerro Molino empezaron o se asentaron en la Edad del Bronce hasta el día de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué no somos de Madagascar y nos hemos levantado y no tenemos luz? Pues todo eso lo explica la historia. La historia nos explica y nos tenemos que dar cuenta de ello para saber la utilidad de la historia. Por eso, metodológicamente, he oído, como creo que es normal por parte de la metodología histórica actual, de la historia benemencial. No hay que buscar personajes ilustres, ni palacios, ni grandes hechos, porque no hay tesoros, ni atilianas que buscar, no. Ormilleja, su historia, creo que el peso de la misma lo demuestra, no son esos tesoros, ni esas atilianas, ni
buscar si pasó por aquí Felipe II, que probablemente pasó, os advierto, cuando lo leáis, pues pues sí, que pudo pasar, o Augusto y Julio César pudieron estar en ese castro, pero eso no es lo importante. Lo relevante es ese continuo histórico de la gente a lo largo de siglos, a lo largo de milenios, ¿no? Por tanto, hay que interpretar ese quehacer diario de generación en generación y un poco recogiendo la idea de Fernand Braudel, un magnífico historiador francés, hablar de esa historia de larga duración, pero hay unos hitos que tienen que marcar. Después de esta batalla, pues Ormilleja fue... No, eso no es historia y cuando lo leáis os daréis cuenta de a lo que me refiero. Por tanto, los historiadores nos debemos acercar a las diferentes fuentes de forma crítica, las fuentes arqueológicas, las fuentes documentales, orales, bibliográficas, con un sentido crítico y contextualizando los hechos y analizando los porqués de estas actitudes de nuestros antepasados. Un ejemplo claro es el castro Verón del Risco, que su importancia no reside en los propios objetos que se hayan podido incluso se hayan podido expoliar por parte de clandestinos que se empeñaron en desvalijar el lugar, esas vasijas, objetos metálicos, pesas de telar, etcétera, etcétera, sino en la interpretación de por qué esos objetos estaban donde estaban y cómo estaban, para interpretar lo que es ese sitio, la estructura de su urbanismo, los porqués de su abandono, quizás motivado por los romanos, etcétera, etcétera. Si no lo lleva a cabo un arqueólogo con un método científico, pues es como que no tenemos nada. El objeto en sí, la vasija en sí, no sirve de absolutamente nada si no tenemos una interpretación de por qué, de los porqués, ¿no? Por eso, afortunadamente, las excavaciones de Berry Coollife y Gary Luke de la Universidad de Oxford, a pesar de los pesares, pues dieron lugar a un libro en el 2010 muy importante que interpreta, claro, siempre aluden los pobres a que se encontraban con evidencias de roturas por parte de los clandestinos, pero aún así llegaron a interpretar las cuestiones más importantes del caso. No solo las fuentes arqueológicas son importantes, por supuesto, este libro se nutre de otras muchas fuentes, por ejemplo, de las fuentes documentales que aparecen en el monasterio de Cañas, el famoso tumbo, del que hablábamos antes con un compañero de San Asensio y que nos obligó a ir pues, muchos viajes hasta el Torno y estar muchos inviernos muertos de frío, pues recogiendo los datos del tumbo, ¿no? Para recoger pues las referencias a Ormilleja o el Archivo General de Simancas, en donde aparece el pleito de Pedro el Rico con las monjas de Cañas, el Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde aparecen ventas, referentes a Ormilleja, etcétera, etcétera, el Archivo Histórico Provincial de La Rioja, donde hay muchos protocolos notariales, testamentos, etcétera, etcétera, el Archivo de la Chancillería de Valladolid, con expedientes judiciales, detenciones, juicios que afectan a vecinos de Ormilleja, las fuentes hemerográficas, principalmente el diario de La Rioja, pero también muchas otras cabeceras de la prensa, o el propio boletín oficial de la provincia de Logroño, o fuentes estadísticas y sobre todo, una cosita que hay tirando ahí una pared, está el Archivo Municipal de Ormilleja, que es muy rico, en el que hay actas municipales, proyectos, amojonamientos, en fin, una serie de documentos importantísimos, básicos para la historia, ¿no? Tras el vaciado de esta documentación y el análisis e interpretación de su información, pues se lleva a cabo la redacción. Esa redacción lleva muchos años. Habréis dicho, jo, este tío, desde que empezó a hacer la historia, no acaba, ¿no? Os aseguro que las horas que he invertido en es prácticamente una segunda tesis, porque son 672 páginas, que cuesta mucho no solo vaciar la información, sino darle cuerpo, interpretarla y redactarla finalmente en este trabajo, ¿no? Hay 15 capítulos y apartados y 1280 referencias al pie que dan un poco
la medida de lo que estamos hablando. ¿Qué se puede certificar en esta historia ormillejana? Pues, en primer lugar, un continuo tiempo largo marcado por el castro Perón del Risco como primer hito, vamos a decir fundacional, aunque no es específicamente así, pero bueno, pero que se continúa con evidencias de ocupación romana en el soto, a través también de algunas estelas, que por cierto también hay en domicilios particulares de Ormilleja y que tampoco debieran de estar en esos domicilios, sino que debieran de estar en museos específicos. Hay alguna estela romana de este tipo, cerámica. Posteriormente, esa ligazón espacio-temporal entre el castro y la necrópolis de la Redonda, la ocupación incluso en época musulmana, el hito fronterizo que supuso Ormilleja entre Castilla y Navarra, que fue realmente la disposición que tenemos hoy en día. Este cambio de ubicaciones lo determina la historia en los distintos momentos, ¿no? Por supuesto, la venta a cañas por parte de los propietarios, de los caballeros que estaban en Ormilleja en esa primera época medieval, la venta de las tierras, porque los caballeros se marchan, ya no hay un sentido de defender esta frontera entre Castilla y Navarra, y venden sus tierras a un espacio más tranquilo, como era el monasterio de Cañas, ¿no? Por supuesto, Cañas determina el desarrollo de las estructuras antiguos regimentales hasta la guerra de la independencia y las desamortizaciones, hasta el siglo XIX, y, en fin, como diré luego, pues acabaremos en el año 39 por motivos evidentes. Por supuesto, se ha estudiado el contexto geográfico, relieve, clima, delimitación. Se han estudiado los 128 topónimos más comunes de Ormilleja, con toda la riqueza que tienen detrás, ¿no? No voy a entrar en ello porque, claro, entonces no me compraríais ningún libro, mejor que lo leáis, ¿no? Por supuesto, acudiendo otra vez al primer punto, la entrada en la historia, la marca Cerro Molino, con una serie de cuestiones que se verán en el libro, y con elementos destacadísimos como fueron las estelas que luego aparecen en la Redonda y que realmente son de Cerro Molino. Y en este caso sí que me gustaría decírselo al alcalde o al pueblo en general, acabar con esa interpretación como una amazona de una estela celtibérica, donde lo que se ve claramente es un jinete celtíbero, un señor, una señora, al que últimamente, por lo que he visto últimamente en el escudo de Ormilleja, aparece incluso sin el pilum, o sea, ya le han quitado todos los atributos, le han dejado como una señora cabalgando un poco libremente. No, se trata de un jinete celtíbero, guerrero, como Dios manda, ¿no? Entonces, acudir otra vez a esa interpretación, ¿no? A la amazona, que no sé quién ha sido el que ha sugerido esta interpretación, ¿no? Por supuesto, parece claro que hay un incendio en este castro que provocó un traslado violento, seguramente provocado por los romanos, que bajaron a toda esta gente al llano, y que esto supuso pues, la creación de Tritium Gallum, el tricio, ¿no? Como estructura importantísima dentro del mundo romano, no solo en La Rioja, sino a nivel de todo el imperio. Por cierto, en época romana, y esto sí que es una novedad que antes no conocíamos, gracias al estudio que os decía de estos arqueólogos de Oxford, sabemos que hay varias evidencias de restos de terrasegiata en el soto, quizás en relación precisamente con esos álfares tripienses de los que os hablaba antes. La estela esta que os comento, con una estela romana, que está en un domicilio particular, el tesorillo de Ormilleja, ya conocido, de las 16 monedas de la época de Constantino el Grande. En fin, parece todo indicar que hay un potencial yacimiento romano apuntado en este proyecto de Najerilla Project por Kunlife y Lo.
Por supuesto, posteriormente la presencia musulmana fue evidente, no voy a incidir en ella, y que tiene topónimos como Valdejería muy sugerentes. No lo tengo muy claro si responde precisamente a una cuestión musulmana, pero es muy posible. Lo que sí que tengo bastante más claro es que el regadío, y eso sí que es importante para la sociedad y la economía de Vieja, tiene un origen probablemente musulmán. Eso sí que es de valorar, ¿no? El que tengamos el regadío del Soto, pues prácticamente desde la Alta Edad Media, por parte de los musulmanes. Posteriormente, la disposición actual, como digo, es fruto alto medieval, por esas condiciones inestables que primaron la defensa. No deja de ser Ormiejo un pequeño altozano, que se constituye a través de una pequeña parroquia, Santa Catalina, y un pequeño concilium. Y en el año 1052 aparece la primera referencia escrita. Eso no quiere decir que aparezca en ese año Ormieja, sino que es el primer documento que tenemos, citándola como Alian Formiellan, es decir, la otra hormilla. Luego aparece como Formiella, es decir, la hormilla pequeña. Es decir, siempre aparece vinculada a un sistema muy propio, por cierto, de La Rioja, donde aparece pues, Foncea y Fonzaleche, aparece Arezana de arriba y Arezana de abajo, pues es esa hormilla más grande y nosotros la hormilla más pequeñita. Bueno, vale. ¿A qué responde eso? Pues a una estructura de repoblación muy propia y que pues, en el caso de Ormilleja es muy clara. Hay incluso una nueva teoría para el origen toponímico de Ormilleja por parte de David Peterson, que habla que el término árabe almofaya, que significa campamento militar, pudo dar lugar a Ormilla, pero bueno, no está muy claro. Lo claro es que esa estructura medieval, reforzada con la necrópolis de la Redonda, donde seguramente hubo enterramientos. Aquí pasó lo mismo que en Cerromolino. El afán por buscar ese tesoro pues destruyó los estratos y supuso que no sepamos realmente muy bien lo que pasó en la Redonda, pero parece que esos enterramientos de lajas que cuesta hacer, pues puedan responder a esos caballeros de Ormilleja. No son humildes labradores, sino probablemente gente como esos caballeros de Ormilleja tan importantes en su historia, ¿no? Esos caballeros que defendieron este pequeño baluarte frente a Navarra hasta el siglo XIII y que desde 1200 hasta 1294 fueron vendiendo sus tierras a las monjas de Cañas. Eran las interesadas en crear aquí una especie de coto redondo, conformando un señorío, que es un largo proceso en el que no voy a entrar, porque la cuestión jurisdiccional es muy compleja, pero que supone que hasta finales del siglo XVII, que es cuando ya sí que las abadesas compran al rey la jurisdicción sobre Ormilleja, pues haya distintos pareceres entre los vecinos y las propias monjas, ¿no? Por supuesto, en 1348, con la peste negra, pues se produce la despoblación de San Pedro de Ruego, y se queda englobado en su término en Ormilleja, y a partir de entonces, a partir del siglo XIII-XIV y sobre todo en el XV, se establece el juro perpetuo, arrendando a 17 vecinos todo el término de Ormilleja. Esos 17 vecinos tienen que cumplir una serie de condiciones, vivir siempre en Ormilleja, en fin, no vamos a entrar a valorarlo. Sí que es cierto que hubo un pleito importante entre uno de ellos, o más bien entre todos, encabezados por Pedro el Rico, que acudió incluso a los reyes católicos buscando que dirimiesen con la abadesa de Cañas a ver si el número de fanegas a entregar era 600 o 400. Por supuesto, los reyes católicos, ya sabéis a quién dieron la razón. Los pobres ormillejanos tuvieron que pringar, si queréis, algo más, ¿no? Por supuesto, la comunidad rural que se forma en estos años, pues
es muy diferente del actual, pero tampoco tan diferente. Se basa sobre todo en una gran relevancia de la cabaña ovina, de la cabaña estante, que hoy en día pues parece menos relevante, pero que fue a lo largo del tiempo muy importante. En aquellas fechas, alrededor del siglo XVI, hay unos 100 habitantes en Ormilleja, y en el siglo XVII, con las crisis, pues fijaros que ese número baja incluso hasta 50, estuvo a punto de desaparecer. Ormilleja, probablemente el XVII fue el momento más crítico, en el que Ormilleja estuvo en un tris de haber literalmente desaparecido. Ya a finales del XVII hay elementos de revitalización, como la erección del molino que todos hemos conocido. Ahora ya no quedan nada, quedan 4 restos, pero que fue muy importante. Desde el siglo XVII se establece ese molino concejil, que es una riqueza para todo el pueblo, ¿no? Por supuesto, no voy a entrar tampoco en el problema jurisdiccional, en el logro momentáneo de la jurisdicción por parte del ayuntamiento mediante ese cerro La Horca, que todavía todos conocemos, y que fue un momentito muy escaso del tiempo en el que nos independizamos de las abadesas. Las abadesas, al revés, siguieron intentando mantener el control mediante un merino, mediante el nombramiento del cura, mediante el nombramiento de los propios miembros del concejo, etcétera, etcétera. Bien, todo este proceso no fue unívoco ni fue igualitario. Ya desde el siglo XVII aparecen en escena gentes que son más poderosas o tienen un nivel socioeconómico más importante que otras. El paradigma en Ormilleja de esta gente son los Fernández, que van a controlar el concejo y que van a tener sus tiranteces incluso con la abadía. También sabemos que las monjas y el concejo se defienden frente a otros concejos. Por ahí está el alcalde de San Asensio, no quiero decir muchas cosas, pero había grandes pleitos, tanto con Nájera como con San Asensio, sobre todo por prendadas de ganado, sobre todo por la limpieza del caucemuelo. Los de San Asensio consiguieron finalmente que un privilegio que tenía Ormilleja, y era que ellos limpiasen el cauce en vez de Ormilleja, finalmente con sus relaciones muy buenas con Madrid, pues anularon ese privilegio que tenía Ormilleja. Que conste que los de Ormilleja luego les invitaban a una colación, a una meriendita, a los de San Asensio, pero os hablo de estos enfrentamientos además con enfrentamientos de verdad, con sus armas de fuego, con sus problemas, con sus encarcelamientos, con sus prendadas de ganado, con recoger los de San Asensio, por ejemplo, las vaquillas que querían correr en la fiesta de San Emeterio y San Celedonio, vaquillas que pertenecían a rebaños de Ormilleja, o enfrentamientos con los de Nájera. Ya sabéis que Nájera está tirando una piedra, está ahí, y cuando los pastores de Ormilleja se dejaban una ovejita solo ir por ahí, enseguida la cogían los de Nájera. Hay una numerosa casuística que viene a determinar, pues eso, un pobre concejo pequeñito, cómo se defiende finalmente de los que le rodean, que como sabéis, pues son mayores, ¿no? Bien, un elemento que nos ha servido para hacer una radiografía de lo que era Ormilleja es el catastro de Ensenada, a mediados del siglo XVIII. No os voy a obviar con muchos datos, para eso está el libro de casi 700 páginas, pero a mediados del siglo XVIII se cultivaban aproximadamente 1120 fanegas, de las que solo el 9% eran viñas. ¿Por qué quiero destacar esto? Pues porque evidentemente la agricultura riojana en general, pero específicamente en Ormilleja, pues nunca fue solo un monocultivo de viñas, todos lo sabemos, sino que había en esta época 700 fanegas de secano, 63%, 300 de regadío y solo un 9% de viñas. ¿La viña era importante? Sí. ¿Las abadesas las promocionaron? También. ¿Que su rentabilidad era mejor que la de otros cultivos? También. Pero siempre lo hicieron con mucho cuidado y teniendo
una versatilidad en el resto de producciones. El ejemplo más claro de defender esta cuestión es el propio Jovellano, cuando aparece por la Rioja Alavesa y ve que eso es todo un monocultivo de viñas y les pone a parir, como diciendo, ¿dónde va esta gente? Esto acabará mal. Y no quiero ser presentista, pero evidentemente lo que tenemos hoy en día es un problema que va por ahí, ¿no? Y en cambio cuando pasa Valpierre y llega a Ormilla y Ormilleja, dice, oh, qué bien, la Vega está llena de otros cultivos, de trigo, de otros cereales, de patatas, de huerta, dice, eso es lo que hay que hacer. Probablemente Jovellanos estuvo en Ormilleja. Es muy probable que estuviese en alguna de las casonas de la calle Mayor en aquel famoso viaje, ¿no? Bien. En aquella época, a mediados del siglo XVIII, de los escasos 31 vecinos, 7 eran nobles, 22%, el resto pecheros, y exceptuando el cura, que tenía un poder socioeconómico muy importante, el que más criados y ganado y todo tenía, el molinero, el herrero, ya unos servicios, bueno, mínimos, pero que daban un servicio al resto de la colectividad, y un maestro. Esto es importante. A mediados del 18 hay una preocupación por parte del concejo de tener un maestro en un pueblo tan pequeñito, ¿no? Eso dice mucho, ¿no? de hacia dónde querían ir los ormillejanos. El resto, fundamentalmente, eran labradores, el 63%, es lógico, y también muchos pastores, un 20%. Bien, poco a poco estas diferencias socioeconómicas, ¿en qué se van a traducir? Pues en peleas por el poder local. Las luchas por el poder local llegan a los tribunales incluso. Hay una muy interesante, establecida entre los dones Fernández de la calle Mayor y los Ayalas y Valdivielsos, que son esos labradores medianos que están intentando, están enriqueciéndose poco a poco. Todavía no son nobles o nunca lo llegarán a ser, pero luchan contra esos Fernández por el poder local. También hay un episodio muy interesante sobre la defensa de la hidalguía por parte de los Fernández, que no voy a contar porque para eso está el libro. Y en fin, hay una serie de matices que van bipolarizando, quizás no, pero sí estableciendo distintos sectores, ¿no? Los ricos de la calle Mayor, los grandes propietarios y luego los medianos y luego ya también una clase de jornaleros e ínfimos propietarios que si no había labor pues no comían y que poco a poco se van a ir asentando en Ormilleja, sobre todo a lo largo del desarrollo poblacional del siglo XIX. Por eso la primera mitad del siglo XIX vemos un cierto crecimiento demográfico a pesar de la epidemia de 1803-1804 y de la Guerra de la Independencia, ese momento clave que empobreció a todos los pueblos de La Rioja y por supuesto a Ormilleja, los franceses, los patriotas, los guerrilleros, todo el mundo lo único que quería era las exacciones famosas y eso lleva a que los concejos se endeuden muchísimo. ¿Y cómo solventan ese endeudamiento? Pues vendiendo los terrenos concejiles, que había muchos majuelos concejiles que se vendieron, pero ¿quién los compró? Pues los que más dinero tenían, que a su vez fueron diferenciando esa estructura social, porque esos lugares concejiles o comuneros, para el aprovechamiento de los pobres les venía bien, podían por lo menos sobrevivir, pero cuando ya no tienen ni esos pequeños aprovechamientos, lo pasan muy mal, ¿no? Jornaleros e ínfimos propietarios. La Guerra de la Independencia fue el primer episodio en el que los bienes concejiles fueron adquiridos por estos más poderosos y fue un duro golpe para jornaleros y para pequeños propietarios. El otro gran cambio fue precisamente la desamortización. ¿Por qué? Pues porque ¿quiénes compraron las tierras en la desamortización? Pues los que tenían dinero, los más poderosos, y ojo, gente forastera, no ya los propios vecinos que trabajaban en esas tierras, sino gente forastera que invertía en comprar las tierras de Ormilleja. Los beneficiados fueron los mayores arrendatarios, como los Fernández de Bobadilla y otros apellidos,
Y con los nuevos vientos del liberalismo, pues también hubo enfrentamientos por el poder local. Hay un episodio, de verdad, os recomiendo que lo leáis, de cómo ese enfrentamiento lleva a contradicciones muchas veces supinas, es decir, más que la ideología propia o apropiada, lo que se ventila es llegar al poder local, sea como sea. Entonces va a haber unos enfrentamientos entre estos medianos propietarios que quieren acceder al poder local y los que lo habían tenido toda la vida, que eran los Fernández Bobadilla, que creo que os va a interesar muchísimo. También hay una reducción a lo largo del siglo XIX, por este mismo fenómeno que os comento, de los propios labradores medianos y un aumento de los jornaleros y los ínfimos propietarios. Un elemento novedoso, sobre todo desde mediados, o más bien desde finales del siglo XIX y primeros años del XX, es la especialización de Orvilleja, igual que otros pueblos, como sabéis, en la producción de clarete. Esto que parece una tontería no lo fue para nada. Aquí es donde más he atisbado la inteligencia que tenía aquella gente. ¿Por qué? Pues porque sabían que mediante la especialización podían obtener unos rendimientos mucho mayores y sabían que sí, San Ascenso, esa zona, hacían ya sus tintos muy famosos, pero ¿cuál era el mejor vino que se podría elaborar en Orvilleja? Pues era el clarete. Es que os estoy hablando de que estos claretes se exportaron a Francia, se exportaron a distintas partes de España, también sobre todo en la ría de Bilbao, a Castilla, sobre todo a Burgos, pero siendo un pueblo tan pequeño, sorprende, ¿no?, cómo la inteligencia, y no solo a niveles cuantitativos, sino sobre todo cualitativos, de especializarse, de no echar los huevos todos en una cesta, sino de repartir y de no solo dedicarse a la viña, sino a una serie de cultivos que sí ocupaban todo el año, eran más gravosos a nivel temporal porque estaban todo el año trabajando, pero que si fallaba una cosa, pues tenían otra. No sé si me explico, no quiero volver a ser presentista. Bien, las tensiones sociales se concretaron incluso en enfrentamientos. En el año 1886 hay enfrentamientos, pero además duros, ¿no? En ese año los más pequeños propietarios, que curiosamente detentaban el poder local, intentaron municipalizar las mejores tierras del Soto, que eran propiedad de los censualistas. ¿Quiénes eran los censualistas? Pues aquellos propietarios ricos de la calle Mayor, como de Bobadilla, etcétera, etcétera. Esto supuso un momento de tensión muy grande que llevó incluso a la suspensión del ayuntamiento por parte del gobierno central. Estamos hablando de un elemento ya de dimensiones nacionales, ¿no? Con la actuación de la Guardia Civil, que vino determinada además porque hubo destrucciones de árboles, destrucciones de viñas, quema de bodegas de los grandes propietarios. Ojito, la que se pudo, bueno, y se preparó hasta cierta forma. Como os he dicho para otros temas, os lo dejo para que lo disfrutéis, ¿no? Otro elemento importante, no porque sea un suceso luctuoso, sino por un elemento, porque conjugaba cuestiones sociales y económicas y políticas muy relevantes, fue el famoso crimen de Orvilleja de 1908, en el que se mezclan no solo el hecho luctuoso del asesinato de un valdivienso que curiosamente políticamente era republicano, había sido fundador con su hermano de las Juventudes Republicanas en Orvilleja, sino por su dedicación al pastoreo. Se entremezclan muchas cosas importantes, muchos aspectos económicos y sociales en este crimen que luego se verán traducidos a posteriori, en épocas posteriores. Es muy curioso cómo las fuentes orales coinciden en algunas de las cosas que pasaron realmente, pero también es muy curioso cómo hay otras que no se conocían y que el libro desvela. También lo dejo ahí un poco para que lo tengáis. Bien.
Por supuesto, el Ayuntamiento de Ormilleja en esta época está siempre bajo mínimo. Una escasez de fondos total. No se pagan las contribuciones, no, es una cronificación de esa escasez prácticamente, pues no os voy a decir hasta el día de hoy, pero es una época muy dura, mucho más dura incluso que la actual, ¿no? A nivel económico me refiero, por parte del Ayuntamiento. Se ven distintas penalidades que pasaron las gentes de Ormilleja, y eso provocó pues emigración, provocó protestas contra las quintas, contra el impuesto de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos los quiso solucionar la llegada de la Segunda República, que fue un elemento de esperanza y que, por lo que se trasluce de las actas y por lo que se puede corroborar, fue un momento de impulso y de intento de mejora, ¿no? Pero todos sabemos cómo finalizó todo esto con el golpe de Estado del 36, ¿no? Aunque yo me detengo en el año 39, por cierto, me detengo también en uno de los aspectos que afectaron al alcalde de entonces, a Miguel Ojeda, que no suele ser habitual, y es que la represión económica también les afectó, como a muchos otros republicanos de entonces, pero un hecho curioso que sí que me encontré cuando estuvimos investigando es esa represión simbólica que también hay en otros lugares de España, que es igual de dañina, ¿no? Porque le obligaron a Heliodoro a hacer el paripé de como que pujaba por el agua de San Gregorio, ¿verdad? Era como hacerle volver al redil de algo que él tenía que haber, siguiendo las estructuras de la República, pues claro, se separó la Iglesia del Estado, como debía de ser, o eso es lo que opinamos los que creemos que el liberalismo tiene que estar por encima de otras opciones políticas, y al pobre Heliodoro le obligaron a bajar a por el agua, pero no porque él pujase, sino como una especie de redención, una especie de vuelta a ese redil de la tradición católica, ¿no? Por supuesto, la historia acaba en el 39, pero también hay un epílogo que creo que es interesante que leáis sobre cómo paradójicamente ha sido el desarrollismo de los años 60, no voy a decir el que ha matado a Ormilleja, estamos aquí, todavía estamos vivos, ¿no? Pero es cierto que cuando mejores herramientas, cuando mejores tractores, ese desarrollismo de los años 60 llegó a todos los pueblos, a pueblecitos como Ormilleja fue fatal prácticamente, porque llevó a la mayor parte de los mejor preparados además a emigrar al País Vasco, a la capital provincial, a Nájera incluso, lo que sea, y paradójicamente cuando mejor tecnología teníamos o se ha tenido, pues ha llevado a un descenso demográfico. Esta España vaciada, famosa, que todo el mundo habla, pues se podría denominar ya un genocidio desde los años 60. No sé por qué la gente muchas veces utiliza este calificativo cuando es para muchos pueblos como Ormilleja un momento fatal. No quiero acabar sin volveros a dar las gracias y, en una palabra, a que seáis conscientes del trabajo que lleva este libro, y que no tiene por qué ser solo la gente de Ormilleja la que lo disfrute. Yo creo que si conocéis gente que le guste la historia o que quiero regalar a alguien este libro por 15 euros, pues yo creo que es una buena oportunidad para difundir el nombre de Ormilleja, no solo entre los propios de Ormilleja recogiditos, sino, pues oye, pues igual a fulano que sea de Badarán le interesa la historia local de hecho, es una historia que acude al contexto comarcal, y no es solo, no nos miramos constantemente el ombligo. Como digo, hablamos de muchísimas otras cosas, y creo que es importante para nosotros como ormillejanos y para La Rioja en general.
muchísimas gracias por venir, y aunque no estaba previsto, si alguien tiene una duda o alguna pregunta, pues, y puedo responderla, pues aquí estoy para todos vosotros. ¿Han aprendido la lección? No hay ninguna duda. No, en serio, si tenéis alguna... Yo quisiera que te explayases un poquito la estela número 1, que es el jinete o la amazona, la que fuese. Nosotros le hemos dado bastante relevancia. En cambio, tú estás con el mayor interés sobre la estela número 4, que debe ser la... A ver, es quizás lo menos científico de todo este libro por mi parte, y es hacer una interpretación, la interpretación que hago sobre esa estela como el propio plano de lo que fuese el Cerro Molino. Es un poco aventurada, lo tengo que decir, pero bueno, me he permitido ese lujo, para eso lo firmo yo. Parece muy, si lo piensas, en la famosa construcción de me parece que son 40 metros por ciento, es una construcción gigante que hay en el Cerro Molino, pues en esa estela podría venir marcada por esa especie de casa esquemática, y los rebordes de lo que es la propia configuración del castro alargada, pues las caídas, ¿no?, de lo que es un castro realmente. Incluso delimitando por debajo la otra cerca, que también está documentada arqueológicamente, que rompiendo prácticamente lo que es el portillo un poco más arriba, pues hacía de una pequeña numancia del castro del Cerro Molino. ¿Que se me ha ido un poco la pinza? Pues igual sí, no lo sé, porque otros interpretan esa casa como un sol, como un motivo solar. Pues bueno, yo lo veo más como una casa, pero que no dejan de ser interpretaciones un poco osadas por mi parte. Quizás, ya te digo, es lo menos científico del libro, pero como lo firmo yo, pues el que quiera rebatirlo, pues lo hablamos y ya está. Lo que sí que parece claro que el jinete es un señor jinete celtíbero, no es una amazona bailando encima del caballo. No sé si me explico. No sé por qué ha habido esa deriva, es muy curiosa además, porque el primer escudo de Ormilleja que se ve, pues se le ve, sí, sentado a mujeriegas, que no es que estuviese sentado a mujeriegas, es por la representación icónica igual que los egipcios lo representaban la cuestión de perfil, pero es una representación que ese señor iba a la guerra con su pilum a matar otros celtíberos o otros romanos, no iba de paseo diciendo qué bonita es La Rioja, yo soy una amazona. No. Estas cosas tienen su importancia, porque luego la representación es como la danza, bueno, no quiero enrollarme, ¿no?, pero el desvirtuar ciertas cuestiones como esta tienen su importancia. Yo creo que se debiera volver otra vez al escudo que representa de forma más fidedigna el espíritu de esa estela. Es un señor, un amazona, ¿no? Pero bueno, se lo dejo. Bueno, cuando hizo la tesis, la excavación y después la tesis, el señor bueno de Zaragoza, hablaba, yo creo que de Amazona bastante. Bueno, pues ves, otra interpretación, y él era catedrático de arqueología, yo no lo sé. La palabra Amazona pero bueno, sería el único caso de toda esa cultura celtíbera en el que alguien dice, no, es una amazona, porque todos los arqueólogos y todas las estelas del Ara de los Infantes, las estelas de toda la cultura celtíbera, de lo que hablan es de guerreros celtíberos. Que por suerte la de Ormilleja parece más sentada a mujeriegas. Ahí tenéis ahí está. Lo que sí que está claro es que lleva la lanza totalmente, ahora en el escudo ya no aparece la lanza, ¿no? Que sea una amazona guerrera, pues venga, vamos a dejarla, una amazona guerrera, yo qué sé, pero es que son culturas muy violentas, son culturas en las que la guerra es fundamental. Y obviar eso por un presentismo en el que digamos, wow, qué bonita la amazona y no sé qué, porque no tiene sentido. Bien, es simplemente eso. ¿Alguna
Además acaba de ser una teoría también, porque este hombre lanzó su hipótesis, pero para rebatirla si se quiere o se puede. Sí, el 90 y tantos % de los arqueólogos te están diciendo que son estelas de jinetes celtíberos guerreros, pues hombre, es muy osado el decir, no, la de Hormigueja era un amazon. Hombre, tampoco creo que lo asegurase. Se No, refería un poco por yo lo que leí de él, referencia a Epona, sí, pone Epona. como que podría, yo creo que no la asevera al 100%, pero no, ahora mismo no lo recuerdo. De 700 páginas no las tengo aquí en el cerebro, metidas. Me cuesta hacerlo y fundamentarlo, pero claro, yo no me lo sé de memoria. Si lo colgásemos en Google y luego lo buscásemos el término, quizás, pero mi cabeza da para quedar, nada más. Y de Tritium Magalur sostienes que Citio el Mayor, los otros dos eran este y el de Nájera. Yo creo que eso es evidente. Sí. Son 3, Tritium es 3, y 3, ¿qué 3 castros hay que configurar luego Tricio? Pues 1, 2 y 3. Es que no hace falta romperse la cabeza. Y lo curioso, mira, ahora que lo dices, lo curioso, una vez que sacamos aquel libro del 2009, con posterioridad salió un artículo de un arqueólogo madrileño que, sin conocerme yo de nada, ni él a mí, por supuesto, porque yo no soy arqueólogo, coincidían en la misma interpretación. Que Tritium viene de 3 y que uno de los castros que configuran ese Tritium es Hormigueja, Cerro Molino. Que estamos hablando todo el rato de Hormigueja, pero eso no es Hormigueja, es Nájera, ya lo sabéis. Estamos aquí muy bufanos con nuestro Cerro Molino, pero es Nájera. Nájera lo tiene desterrado. Bueno, es una división política, no física. Sí, sería curioso el establecer ese debate, hasta qué punto el Museo Najerense tiene o no desterrado, o los propios de Nájera no lo conocen. Por las ovejitas de venía. Sí que sabían perfectamente dónde estaba el límite de su jurisdicción. Y mientras las mujeres de Hormigueja veían desde el pretil, que se llevan la oveja de fulano, pues, y a pedradas con ellos y al revés, ¿no? Pues, a veces se encarcelaba aquí en el propio ayuntamiento, que tenía su pequeñita cárcel, pues a los que hacían justo lo contrario, los que pasaban su ganado al término de Hormigueja. Claro, ha cambiado mucho el fundamento cosmogónico que tenían aquellos con el que tenemos en la actualidad. Por supuesto, jurisdiccionalmente ya sabemos que es Nájera. Es que los de Nájera, cuando abren la ventana, no ven el risco. Sí, ya te entendí. Pero nosotros nos desayunamos con el Cerro Molino. Evidentemente, Yo vivo en Nájera y también lo veo. el paisaje mental corresponde a Hormigueja. Eso es evidente. Y el continuo, ojo, que se abra jurisdicción de Nájera no tiene nada que ver para, por ejemplo, la configuración de una historia, ese continuo histórico que hay de ahí a la Redonda y de la Redonda aquí, que no tiene con Nájera. Es decir, con Nájera sí tiene el continuo de Tricio, ¿no? Pero con la propia Hormigueja, ese fundamento, esa hilazón es clara. Luego la jurisdicción, claro, Nájera es una ciudad, desde la Alta Edad Media. Entonces una ciudad pues, tiene una jurisdicción tremenda y esto es un coto redondo, pequeñito, que bastante tuvo con defenderse de concejos mucho mayores que le rodean. Entonces, de esas cosas se habla largo y tendido. Y de todo lo que has buscado en los archivos y eso, ¿qué es lo que más te llamó la atención, que no te esperabas encontrar? Es que son continuas sorpresas, claro. Sorpresas, como decía antes el periodista de La Rioja, esa misma pregunta. No tenemos que buscar la historia como una sucesión de sorpresas, de que aquí vino... Hombre, sí, para los amantes de esas cosas, pues hubo un general, no es un general, ¿cómo se llama este hombre? Que dirigió la famosa guerrilla de la muerte en Melilla,
el teniente coronel Francisco Ariza, que es este señor, que a nivel de las guerras con las guerras rifeñas, pues, y que se casó aquí o tuvo una relación aquí, igual que este señor, algún otro militar más, un pequeño grupete que se asoció además a la pequeña burguesía de la calle Mayor, etcétera, etcétera. ¿Por qué vinieron a Armilleja? Pues no lo sé, sí que hay cositas, sorpresas, que puedas decir, joder, a nivel incluso nacional, pero yo huyo de eso. A mí, sí que le he puesto un poco por su imagen, por una cuestión más anecdótica, pero a mí me interesa más lo que hacía un Ventureira que vino de Galicia y desarrolló aquí una familia que se prolonga hasta el día de hoy. ¿Y por qué vino? Pues vino acuciado por su falta de trabajo en Galicia y aquí tenía trabajo. ¿Y a qué se dedicó? Pues no tenía ni un chavo y era no ínfimo propietario, era un jornalero, y un trabajito en el ayuntamiento, otro trabajito guardando unas ovejas. Eso me interesa más, porque la gente no somos todos hijos de ese general, sino más bien de los ventureiros, ¿no? Gente que por la verdad se tiene que levantar, trabajar y ver ese risco, pero estar currando en el... Eso es lo que determina el ser lo que somos. Que una vez vino por aquí o incluso Jovellanos, o ese Felipe II, que es cierto que en ese viaje que está documentado pudo pasar. Eso es lo que la gente tiene en la mente como que es una historia. No, la historia es estar hoy aquí todos y saber por qué estamos aquí, de dónde venimos. Eso es historia. Y explicarnos las cosas. Lo demás son, pues, eso, la foto, la anécdota, que a veces pueden ayudar también el ejercicio de reconstruir el pasado, que es muy difícil. Ojalá en la búsqueda documental ha salido mucho para ser un pueblo tan pequeñito, pero hay épocas que dices, joder, ojalá hubiera tenido esta época. ¿Por qué no aparece en toda La Rioja documentación sobre la desamortización? Es que tela. En toda La Rioja la desamortización está sin estudiar porque es que no hay documentación. Y para Armilleja hubiera sido fundamental. ¿Por qué? Porque dependíamos de cañas. Entonces puedes vislumbrar, o hay un señor que en La Rioja, cuando explica por qué hubo esas quemas de bodegas, explica prácticamente en un párrafo lo que es 700 años de historia. Está súper bien informado, es un hormillejano que sabe de dónde viene la relación con cañas, y casi te está delimitando en un párrafo 700 años de historia. Joder, pues no tengo la documentación de la desamortización, pero hay un señor que firma con un acrónimo, pero seguramente yo creo que es de una de esas casas de la calle Mayor. Dice, pues, las monjas, tal, y estos nuevos que han venido, no sé qué, y te lo explica. En fin, yo creo que no es porque lo haya hecho yo, pero un pueblo de estas dimensiones, contar con este estudio, y gracias tanto a las dos instituciones sobre todo, pues es de aprovechar. Y creo que he hecho honestamente un buen trabajo. Nada, muchas gracias.